y a los que te oyeren. Hemos visto ya 4 temas, estamos en el 5.º tema, que es la responsabilidad. Es nuestra responsabilidad echar el fundamento, cavar y ahondar para poner el fundamento sobre la roca. Y está basado en Hebreos 6 del 1 al 3. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos. Impresionante lo que aquí dice, ¿no? Hasta parece que es un error, pero lo que pasa con los hebreos es que ellos no pasaban de estos cimientos, se habían estancado aquí. Y en contraste a nuestra generación, la verdad, esta generación los ha ignorado, no los tenemos bien cimentados y por eso es que estamos repasando esto para tenerlos bien cimentados y poder avanzar. Los cimientos de las enseñanzas elementales de Cristo. Son 6 y son estos: arrepentimiento de obras muertas. 2, fe en Dios. El tercero es doctrina de bautismos. 4, imposición de manos. El quinto, resurrección de los muertos. Sexto, juicio eterno. Estos 6 los debemos saber de memoria, así como cuando te dicen, ¿cuántos días tiene la semana? 7. Dime cuáles son: domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Así deberíamos de ser. ¿Cuántos cimientos de las enseñanzas? 6. ¿Cuáles son? Arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Así, sin pensarlo. Ya hemos visto las verdades que Jesús enseñó acerca del arrepentimiento y la fe. Respecto al arrepentimiento de obras muertas, 10 verdades, 10 obras es muertas. lo que hemos visto, y respecto a la fe en Dios, 14 verdades. que vamos a repasar ahorita. La primera verdad es que podemos tenerla todos. Segunda, se puede no tener. La tercera es que se puede tener poca fe. La cuarta, se puede tener mucha. La quinta es que la fe puede ser aumentada. La sexta, tenerse en Dios. La séptima puede estar en un lugar incorrecto. La octava, se puede ver. La novena, la fe nos salva. Décima, produce milagros. La onceava, la fe echa fuera demonios. Doceava, elemento de la ley. Uno de los más importantes elementos de la ley. La treceava es que la fe nos capacita. Catorceava, será buscada por Jesús en su segunda venida. Esas son las 14 verdades que Jesús enseñó acerca de la fe y vimos 5 señales de poca fe. Primera, afán. Segunda, temor. Tercera, duda. Cuarta, pensar que no tenemos provisión. Quinta, La incapacidad. incapacidad para vencer el pecado, para echar fuera demonios. Y vimos 5 señales de mucha fe. Primera, se sobrepone al silencio divino. Segunda, se sobrepone al rechazo de los hermanos. Tercera, negativa divina. Se sobrepone a la negativa divina. Cuarto, se sobrepone al hecho de nuestra condición pecadora. Y quinto, Se sobrepone y se conforma con las migajas de Dios. así es. La fe viene por el oír y el oír viene de la palabra de Dios. Nuestra fe debe crecer de manera intencional y planeada. La fe no crece automáticamente, así como un árbol tampoco crece automáticamente. Jesús enseñó que hay 3 maneras en cómo damos fruto. La primera manera es una forma decreciente. En Mateo, en la parábola del sembrador, enseñó que hay quienes dan fruto a 100, a 60 y a 30 por una. Estos son los que entienden la palabra de Dios. Segunda, creciente, a 30, a 600 por 100 por A, uno. a Los 30, que reciben. perdón, aquí está mal, es a 30, a 60 y a 100. Ah, perdón. Va de menos a Ah, más, sí. ¿no? Estos son, dice en Marcos, los que reciben, dan fruto creciente, empiezan con poco y siguen con más. Y el tercero es el perseverante, que es constante y creciente, los que retienen, dice Lucas. Para entender hay que estudiar, tomar cursos, hacer tareas. Eso es lo que tenemos que hacer para poder entender. Si tú estás tomando estas clases o cualquier otra clase y no haces las tareas, no estudias, no repasas, pues no vas a entender. Te va a entrar por aquí y te va a salir por acá porque todo lo que oímos se nos olvida 72 horas después de que lo oímos. Si no lo repasamos, si no hacemos tareas. Por eso las tareas, para que podamos entender. Pero si solo entiendo, voy a menguando poco a poco. O sea, entiendo mucho,
Pero si nada más hago esto, si nada más tomo cursos y hago tareas y estudio, voy a ir así de mucho y voy a ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo hasta que llegue a cero. Si entender algo, el recibir amortigua la tendencia. Si a entender le agregamos el recibir la palabra, amortiguamos la tendencia. Como la tendencia de nada más entender es decreciente, amortiguamos la tendencia a través de recibir, que es creciente. Entonces ya no se nota el decaimiento, no se nota la pérdida de fruto. Para recibir hay que poner por obra la palabra aplicarla. Entonces, entendemos por medio de estudiar y hacer tareas, pero no es suficiente, porque si nada más hago eso, voy a llegar a un punto en que ya no voy a dar nada de fruto. Entonces tengo que agregarle a eso el recibir la palabra, que es ponerla por obra, aplicarla, llevarla a la práctica, pedirle a Dios que se haga una realidad en mi vida. Si la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, ¿cómo recibo esa palabra? Pues pidiéndole a Dios que me dé la oportunidad de echar fuera a un demonio. Pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Cómo la recibo? Pues la recibo poniendo manos sobre los enfermos. Pero ¿cómo voy a poder hacerlo si no lo entiendo? Entonces tengo que estudiar cómo echar fuera demonios, cómo sanar enfermos y luego ir y poner las manos y hacerlo. Y corroborar que lo que entendí sí funciona. Y así es como entendemos y recibimos. Pero Pero si solo entiendo y recibo, me puedo estancar. me puedo quedar allí estancado y como los de la iglesia de Éfeso, llegar a un conformismo y a hacer todas las cosas, pero ya sin amor, porque hace falta un ingrediente. Si a eso agrego retener, entonces crezco. Es a través de retener que lo que entiendo y lo que recibo va a ir en aumento. Para retener hay que memorizar, enseñar la palabra a otros. Entonces, la memorización es importante porque es retener, es volver a tener. Ya sabes algo, pero ahora tienes que volverlo a tener, grabarlo. Memorizarlo es retener algo. Y cuando lo enseñas a otros, entonces lo que entiendes y lo que recibes va en aumento. Y es entonces cuando el fruto es efectivo. Y es entonces cuando tiene sentido la fe. Respondamos y resolvamos, pues, ahora las supuestas contradicciones 73-80 antes de continuar con el tema de la responsabilidad, que es el cimiento número 3. Entonces vamos, como empezamos desde hace 2 semanas, nada más a dar un flashazo de la respuesta. No nos vamos a ampliar porque el tiempo es corto. Y si quieres más información, en el PDF que te mando ahí vienen hojas enteras de explicación. La supuesta contradicción 73 dice, ¿Qué fue lo que dijo el centurión cuando Jesús murió? en Lucas dice que dijo verdaderamente este hombre era justo y en Marcos dice que dijo verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Respuesta 73. Como ya hemos demostrado, los evangelios se complementan y lo que dice de más en uno completa lo que dice de menos en otro. Entonces, lo que el centurión dijo fue, verdaderamente este hombre era justo, era el Hijo de Dios. Esta es muy sencilla. Cuando entendemos que la revelación de los evangelios se complementan, lo que dice de más en uno se le tiene que añadir al otro, lo que dice de menos en el otro es lo que le falta a este y se complementan, entonces, pues no hay ninguna contradicción en absoluto. Por lo tanto, no existe contradicción alguna y la mayoría de las supuestas, entre comillas, contradicciones se resuelven entendiendo la revelación del Espíritu, del carácter y la identidad de Jesús en los 4 evangelios. Supuesta contradicción 74. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿En qué idioma estaba hablando? Bueno, en Mateo está en hebreo, Elí, Elí, lama sabactani, y en Marcos está en arameo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Respuesta 74.
Mismo argumento que los anteriores, pero más sencillo. Mateo escribió a los judíos y Marco a los griegos. Los romanos hablaban latín y tanto romanos como griegos usaban intérpretes que hablaban arameo con la gente del pueblo judío, que era la lengua popular, una derivación del hebreo, tal como el español en México es una derivación del castellano que sale en España. Entonces, Mateo lo escribió en hebreo porque escribió a los judíos y Marcos lo escribió en arameo porque era la lengua popular de los judíos para con los griegos. Entonces no hay ninguna contradicción aquí en absoluto. Vamos con la 75. Según los evangelios, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús antes de morir? Si hemos entendido ya lo de la revelación de los cuatro evangelios, esta la vas a resolver rápido. En Lucas 23 dice que sus últimas palabras fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en Juan 19 dice que sus últimas palabras fue, consumado es. Respuesta 75. Explicando de otra manera el argumento que hemos venido presentando acerca de la revelación del Espíritu Santo en los cuatro evangelios, que se complementan y entre los cuatro forma una sola verdad. Uniendo los relatos, concluimos enfática y verazmente que las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así de sencillo. Entonces no existe Ninguna contradicción contradicción. alguna. 76. Cuando Cuando Jesús entró en Capernaum, curó al esclavo de un centurión. ¿Vino el centurión personalmente para pedirle a Jesús que lo cure? en Mateo dice que sí, que el centurión vino, pero en Lucas dice que envió a los ancianos de los judíos a hablar a nombre de él. Res- Respuesta 76. La respuesta se halla analizando el contexto y la cultura de la época. Mateo escribe a judíos, Lucas gentiles. Entre judíos, las peticiones formales por medio de otros eran legales, como si el solicitante estuviera presente. No era así con los gentiles, por eso la aclaración. Lo que realmente sucede aquí es que envió a unos ancianos de los judíos, porque él era gentil. Pero Mateo, por la cultura y por lo que era legal en esa época, era exactamente idéntico como si él hubiera ido en persona al enviar a otros. Entonces, no hay ninguna contradicción, solamente hay destinatarios diferentes y formas de entender diferente de quienes estaban recibiendo los evangelios. No se contradice. La 77 es respecto a la Manzana prohibida. desde aquí ya están mal los musulmanes porque el fruto prohibido no era una manzana, no, no lo dice la Biblia, pero bueno, vamos a resolverla de todos modos. En Génesis 2:17 dice que Dios le dijo a Adán que si comía del fruto del árbol prohibido moriría el mismo día. Y dicen que se contradice porque Adán comió de fruto y no murió y vivió una larga vida, porque dice Génesis 5:5 que fueron todos los días que vivió Adán 930 años. Da risa esto, la verdad, hasta un niño que conoce la Biblia puede responder esto, pero vamos a darle respuesta nada más para poder cubrir esto. Esta sí que es el colmo de la soberbia, la necedad y la ignorancia. La soberbia porque creen que pueden saber más que Dios mismo, y necedad porque a fuerzas quieren hallar una contradicción a como dé lugar, tal como dice el Espíritu, que tuercen las Escrituras para su propia pérdida. Este es un ejemplo de cómo la tuercen, ¿no? Ellos no pueden entender la diferencia entre muerte espiritual y física, porque están muertos, están ciegos. Entonces no pueden ver que cuando Dios le dijo, morirás, le estaba hablando de muerte espiritual, no de muerte física. Entonces no es ninguna contradicción, sino es una falta total de entendimiento que no la pueden tener porque no han nacido de nuevo. La 78. El tiempo de vida de los humanos. Dicen que se contradice porque en Génesis 6:3, y muchos malinterpretan esto, dicen que serán sus días 120 años, ¿no? Cuando le dice Dios a Noé. Y en Génesis 11 encontramos que muchas personas después del diluvio vivieron más de 120 años, como Arfaxad, que vivió 438, Sala 433, Eber, etcétera, etcétera. Esta es muy sencilla, pero hay que entenderla.
La respuesta, de nuevo, el colmo de la lectura superficial, perezosa y negligente. En Génesis 6:3, Dios no está poniendo límite a la edad humana, sino anunciando los años que le quedan antes de destruir todo el diluvio. Porque Abraham vivió más de 120 años y hubo muchos que pues vivieron más de 120. Entonces, no está poniendo límite de la edad. Si tú cuentas a partir de que le dice a Noé, serán sus días 120 años, les está dando el tiempo, les voy a dar 120 años para que se arrepientan y cuando cuentas cronológicamente el tiempo, resulta que son 120 años hasta que el diluvio llega. Entonces, está hablando del plazo que les había dado antes de enviar el diluvio. La 79 dice, ¿Ascendió alguien a los cielos aparte de Jesús? esto está interesante porque dijo Jesús, nadie subió al cielo más que yo. Pero en Reyes dice que Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Cuál es la respuesta a esto? De nuevo, la respuesta se encuentra en escudriñar los detalles y las palabras. Jesús dijo, nadie subió al cielo. La palabra subió en el idioma original implica que lo hizo por sí mismo, sin ayuda de nadie. En contraparte, el contexto de Segundo de Reyes y la palabra hebrea subió significa que fue llevado, fue subido, que no lo hizo por su cuenta ni en sus fuerzas. Enoc también fue llevado al cielo por Entonces, Dios. nadie subió al cielo por sí mismo. Elías fue llevado, Enoc fue llevado, pero Jesús es el único que ha subido al cielo por sí mismo, sin ayuda de nadie. Por lo tanto, no existe ninguna contradicción. Y la 80. ¿Quién era el sumo pontífice cuando David entró en la casa de Dios y comió el pan consagrado? Y aquí se metieron con el mismísimo Jesús, porque Jesús dijo que Abiatar era sumo sacerdote cuando entró David en la casa de Dios y comió los panes, que no era lícito comer sino a los sacerdotes. Pero cuando leemos Samuel, vemos que vino David a Nob, a Ahimelech el sacerdote. ¿Cómo está esto? ¿O fue Ahimelech o fue Abiatar? Vamos a ver la respuesta. Podemos descubrir fácilmente por el contexto que cuando David comió los panes de la proposición había dos sumos sacerdotes en funciones en ese momento, con la misma autoridad y unción, Ahimelech y su hijo Abiatar, el cual lo suplía en su ausencia a pesar de que se reconocía solo al primero, aunque no estuviera. Por ejemplo, Abiatar era el suplente de Ahimelech. Cuando Ahimelech estaba de viaje, Abiatar atendía a la gente. En las crónicas no ponían Abiatar, ponían Ahimelech. ¿Por qué? Porque estaba a nombre de Ahimelech y legalmente era Ahimelech el sumo sacerdote principal, por así decirlo, que estaba recibiendo a las visitas o al rey o a quien fuera a nombre de él. Es Jesús, porque pues Jesús está allí, es Jesús que nos dice, bueno, sí, Ahimelech estaba, estaba siendo representado, pero realmente Abiatar, su hijo, era el que estaba allí cuando llegó David. ¿Quién va a saber más sino Jesús, que es el que estaba presente allí, que es el que movía todo en ese tiempo? Entonces no se contradice, más bien nos revela que Jesús es Dios y que Él sabe más y que Él conoce los detalles más íntimos. Vamos pues con el tema de la responsabilidad, el cimiento número 3. Vamos a, en este tema de la responsabilidad, vamos a examinar el tercer cimiento, que es la doctrina de bautismos. Vamos al video. Doctrina de bautismos. Serie Cimientos de la enseñanza de Cristo. La palabra bautismo es una transliteración de la palabra griega baptizo y significa zambullir, sumergir, inmergir, empapar o mojar totalmente. Significa que una persona u objeto es sumergida dentro de otra mayor. Por lo tanto, implica una acción de parte del que es bautizado. La Sagrada Escritura claramente enseña que hay 9 bautismos y cada uno tiene un significado y demanda una respuesta de parte nuestra. El bautismo en la nube. 1 Corintios 10, 2a. Significa la gracia de Dios. Las bendiciones que tenemos, Dios nos las da por su pura gracia. Debemos responder con acciones de gracias por todo lo bueno que recibimos. El bautismo en el mar.
Primera de Corintios 10, 2b, significan las tribulaciones que nos llegan a todos por igual, y por lo tanto las tribulaciones que tenemos, Dios las permite para nuestro bien, como en el caso de Job. Debemos responder con acciones de gracias por todos los problemas que tenemos. El bautismo de Juan, Marcos 1, 2 al 4, significa evangelismo. Juan anunciaba al pueblo la primera venida de Jesús. Debemos responder anunciando a todos la segunda venida de Jesús. El bautismo en agua, Marcos 16, 16, significa arrepentimiento. Al bautizarnos, morimos al pecado, sepultamos nuestra antigua vida y resucitamos a una nueva vida. Debemos responder haciéndolo públicamente para dar testimonio de nuestra fe y arrepentimiento. El bautismo en el Espíritu Santo, Mateo 3, 11 al 12, significa servicio y testimonio. Debemos responder sirviendo a Jesús en su obra y testificando de Él a todos los que nos rodean. El bautismo en Cristo, Gálatas 3:27, significa unión con Cristo. Al recibir a Jesús en el corazón, fuimos unidos a Él en un espíritu. Primera de Corintios 6:17. El bautismo en el cuerpo de Cristo, Primera de Corintios 12:13, significa comunión con los hermanos. Debemos responder uniéndonos a una iglesia y cumpliendo con nuestros deberes cristianos. El bautismo en fuego, Mateo 3, 11 al 12, significa purificación y es dado por Dios a los que necesitan limpiarse de contaminaciones de cuerpo, alma y espíritu por medio de las pruebas. El bautismo de sufrimiento, Lucas 12:50, significa persecución y martirio, y es dado por Dios a algunos privilegiados para que sufran por Jesús y hasta mueran por su causa. De los 9 bautismos que enseña la Biblia, los 2 que son del Antiguo Testamento fueron para el pueblo de Israel y como un tipo de símbolo profético acerca de Cristo. En los Evangelios Jesús enseñó 5 bautismos y el Espíritu Santo enseña 2 bautismos en el Nuevo Testamento. Analicemos los 5 bautismos que enseñó Cristo. Primero, el bautismo de Juan. Fue de arrepentimiento para perdón de pecados. Marcos 1:4. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. El bautismo de Juan fue para preparar el camino del Mesías. Marcos 1:2. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías: Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. El bautismo de Juan fue para que Jesús fuese manifestado a Israel. Juan 1:31. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. El bautismo de Juan fue practicado por Jesús por medio de sus discípulos. Juan 3:22 y 4 del 1 al 2. Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. El bautismo de Juan ya no está vigente el día de hoy. Hechos 19, 3 al 5. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. El bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado. Pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El bautismo de Juan, aunque ya no está vigente, es un ejemplo y símbolo para nosotros los cristianos el día de hoy, porque todos tenemos la misma misión que tuvo Juan el Bautista con su generación, pero ahora nosotros con nuestra generación.
Juan el Bautista bautizaba a los que creían en el Mesías para perdón de pecados, en la esperanza de la salvación. Nosotros ahora debemos bautizar a los que creen en Jesús, porque ya fueron salvos y sus pecados ya fueron perdonados. Juan el Bautista preparó a la gente para la primera venida de Jesús. Nosotros debemos preparar a la gente para la segunda venida de Cristo. Juan el Bautista manifestó a Jesús a Israel. Nosotros manifestamos a Jesús al mundo entero. Cada uno de nosotros debemos ser una voz que clama, ya no en el desierto, sino en nuestras casas, vecindarios, trabajos, calles y todo lugar. Que Jesús ya vino y el reino de los cielos ya está aquí, y que deben arrepentirse y creer en el Evangelio, porque Jesús viene por segunda vez. Veamos ahora el segundo bautismo que enseñó Jesús: el bautismo en agua, o bautismo cristiano. Lo estableció Jesús para todas las naciones. Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El bautismo en agua, aunado al creer, nos salva. Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. El bautismo en agua no quita las inmundicias de la carne. Primera de Pedro 3:21. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia, y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. El bautismo en agua es requisito para ser discípulos. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El bautismo en agua nos identifica en su muerte, sepultura y resurrección. Romanos 6, 3 al 4. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. El bautismo en agua o bautismo cristiano es el medio por el cual una persona hace una proclamación pública de fe y discipulado. Al ser bautizado en agua, una persona dice sin palabras: confieso mi fe en Cristo. Jesús ha limpiado mi alma del pecado y ahora tengo una nueva vida de santificación. El bautismo en agua ilustra con estilo dramático la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Al mismo tiempo también ilustra nuestra muerte al pecado y nuestra vida en Cristo. Cuando el pecador confiesa al Señor Jesús, muere al pecado y es elevado a una vida nueva. En el bautismo cristiano, la acción de ser sumergido en el agua representa ser muerto al pecado, y la acción de salir del agua representa la vida limpia y santa que sigue a la salvación. El bautismo en agua es un testimonio externo de lo que ha ocurrido internamente en la vida de un creyente. Es un acto de obediencia a Jesús después de la salvación. Aunque el bautismo está estrechamente asociado con la salvación, no es un requisito para ser salvo. El bautismo no salva, pero una persona que ha sido salva buscará el bautismo como señal de que ha sido salva. Un nuevo creyente de Jesucristo debería ser bautizado lo más pronto posible. En todo el libro de los Hechos descubrimos que los que creían en Jesús eran bautizados en agua el mismo día que creían, de inmediato. Y así deberíamos procurarlo el día de hoy, lo más pronto posible. También en Hechos se revela claramente que no eran los líderes los que bautizaban, sino los discípulos, lo cual debemos restaurar también el día de hoy, y no solo permitir, sino motivar a los discípulos a bautizar a los que ganan para Cristo. ¿Quiénes deben bautizar en agua a los nuevos creyentes?
Tenemos la idea y siempre se nos ha enseñado erróneamente durante muchas décadas o tal vez siglos. Hay quienes piensan que esta idea errónea comenzó hace 500 años en la Reforma, porque antes de la Reforma no era así. Pero la enseñanza y la creencia, la idea errónea es que solo los líderes espirituales pueden bautizar a los nuevos creyentes, pero no hay nada más equivocado que eso en las Sagradas Escrituras y lo vamos a demostrar ahora mismo. ¿Quiénes pueden bautizar? Bueno, cuando Jesús bautizó, no era él quien bautizaba, sino sus discípulos. Ahí ya nos dejó el precedente, ¿verdad? No bautizaba él, sino eran sus discípulos, sus aprendices. Cuando Pedro bautizó a la familia de Cornelio, fueron los discípulos que iban con él, con Pedro, quienes bautizaron a los nuevos creyentes, no Pedro. Ananías, un discípulo, no era un líder, no era un anciano, no era un profeta, era un discípulo, bautizó a Saulo de Tarso, el perseguidor. Y ese patrón lo vemos en todo el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento. Quienes bautizaban a los nuevos creyentes eran los discípulos, los aprendices, no los líderes. Entonces, todos los discípulos, en el entendido de que se han arrepentido y bautizado y siguen a Jesús, no solo pueden, sino que deben bautizar a los que ganan para Cristo el mismo día, de preferencia, que deciden entregarse a Jesús, y lo pueden hacer en su casa o en la casa de la persona o en cualquier lugar donde se pueda hacer, y no necesita pedirle permiso, ni consentimiento, ni autorización a nadie, porque ya la orden y la autorización está dada por el Señor Jesucristo cuando dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Claro, debe aprender a hacerlo. Y la responsabilidad de los líderes es enseñar a los discípulos a bautizar, porque bautizar es parte de la obra del ministerio, de la Gran Comisión. Y en este asunto surge otra pregunta crucial, muy polémica también, pero que tiene su respuesta muy clara en la Escritura. ¿Pueden las mujeres bautizar? La Biblia dice claramente que nosotros, todos los seguidores de Jesús, debemos evangelizar, debemos hacer discípulos, debemos bautizarlos y debemos enseñarles a guardar todas las cosas que Él mandó. Esa es la gran comisión en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quiénes mandó la gran comisión Jesús? A los discípulos. Esencialmente les dijo que fueran a hacer otros seguidores, que los evangelizaran, para que decidieran entregarse a Cristo, y entonces, cuando tomaran esa decisión, bautizarlos y después, durante el resto de sus vidas, enseñarles a guardar todo lo que Jesús mandó. En otras palabras, primero el evangelismo, luego el bautismo y después el seguimiento, esto es el discipulado. Eso mandó Jesús a todos sus discípulos. Y Jesús no añade: este mandamiento es solo para los hombres, ni tampoco dice ni sugiere que solo los hombres deben evangelizar, bautizar y discipular. La gran comisión es para todos. Las mujeres tienen que evangelizar y todos estamos de acuerdo con eso. Una mujer tiene que hablar con sus vecinas, con sus amigas y familiares acerca de Jesús. Una mujer debe estudiar la Biblia con otras mujeres. Una mujer debe evangelizar y traer personas a Cristo. La mujer también debe dar seguimiento a las nuevas creyentes y enseñarles y discipularlas. Todos los líderes cristianos están de acuerdo con esto. Pero llegamos a la parte del medio de la gran comisión, y la inmensa mayoría de los líderes espirituales no permiten ni aprueban que las mujeres bauticen, y hasta enseñan que no deben ni pueden bautizar. Pero la gran comisión fue dada a todos los seguidores de Jesús, hombres y mujeres. Un hombre que no evangeliza,
que no bautiza a las personas que gana para Cristo y no les da seguimiento, no disipula a los nuevos creyentes, está desobedeciendo la gran comisión, el último mandamiento de Jesús antes de ascender al cielo. Del mismo modo, una mujer que no evangeliza, que no bautiza a las personas que gana para Cristo, que no da seguimiento, que no disipula a los nuevos creyentes, también está desobedeciendo la gran comisión. Lo normal debería ser, con base al ejemplo de Jesús y de los primeros cristianos en los Hechos y el Nuevo Testamento, que una mujer que evangeliza y gana a otra mujer para Cristo, en el momento en que esa persona toma la decisión, esa mujer toma la decisión de entregarse a Jesús, ella debería bautizarla y discipularla. Los líderes debemos enseñar a todos a bautizar y debemos animar fuertemente a las mujeres a que no tengan temor y que lo hagan, que bauticen a quienes han ganado para Cristo y les están enseñando la palabra de Dios. Ellas deben bautizar, no el pastor, no el esposo, no un líder, no un anciano, no un diácono. Cada persona debería ser bautizada por la persona que la ha llevado a los pies de Cristo y le está enseñando la palabra de Dios, tal como lo mandó Jesús, para que no desobedezcan la gran comisión que Jesús nos ha dado. Los líderes espirituales debemos ser muy conscientes delante de Dios de que cuando guardamos esa parte de la obra del ministerio, el bautizar para nosotros mismos, y les decimos a los demás que evangelicen, que traigan personas, que las inviten, que las discipulen y les den seguimiento, pero solo nosotros los líderes como pastores podemos bautizar, les estamos quitando a los miembros la oportunidad de obedecer esa parte de la gran comisión. Y si lo hacemos así, los líderes somos responsables ante Dios por eso. Todos los cristianos, hombres y mujeres, deberíamos estar predicando el evangelio, bautizando a las personas que creen en Jesús y se arrepienten, y después discipularlas como mandó Jesús. Analicemos el tercer bautismo que enseñó Jesús: el bautismo en el Espíritu Santo. Jesús es el único que bautiza en el Espíritu Santo. Marcos 1:8. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es la promesa del Padre. Hechos 1:4-5. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, el propósito, recibir poder para testificar. Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El bautismo en el Espíritu Santo, la evidencia del bautismo, el amor. Juan 13:35, Gálatas 5:22, Romanos 5:5. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad.
Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. El bautismo en el Espíritu Santo puede venir acompañado de señales. Marcos 16, 17 al 18. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes. Y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos, y estos recobrarán la salud. Hay muchas definiciones y opiniones y explicaciones acerca de lo que es y no es el bautismo en el Espíritu Santo, pero por encima de todos, debemos escudriñar lo que dijo Jesús al respecto. Claramente en Hechos 1, Jesús dijo a los discípulos que Juan ciertamente bautizó con agua, pero que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 10 días después leemos que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. De acuerdo con lo que enseñó Jesús, el bautismo en el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo son lo mismo, aunque la mayoría de los teólogos y denominaciones enseñan lo contrario. Pero si le creemos a Jesús de que ser bautizados con el Espíritu y ser llenos del Espíritu es lo mismo, entonces podemos claramente entender que, a pesar de que desde que recibimos a Cristo tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, necesitamos ser bautizados, es decir, llenos del Espíritu. Y eso implica una experiencia personal que siempre da como resultado que testifiquemos de Jesús, y eso vaya acompañado de señales. ¿Cómo somos bautizados o llenos del Espíritu Santo? Esta pregunta es la misma que ¿cómo somos llenos del Espíritu? En Efesios 5:18 dice claramente que no nos embriaguemos, que no nos emborrachemos con vino, en lo cual hay disolución, desenfreno, ruina, pérdida del control, libertinaje. Más bien, dice, sean llenos del Espíritu, llénense del Espíritu, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Es muy fácil demostrar que la llenura del Espíritu Santo y el ser bautizados en el Espíritu Santo es lo mismo. Jesús en Hechos capítulo 1 le dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. 10 días después, en Pentecostés, dice que fueron todos llenos con el Espíritu Santo. De acuerdo a lo que enseñó Jesús, el bautismo en el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo es lo mismo. Entonces, en Efesios, cuando dice, sean llenos del Espíritu Santo, lo compara con la embriaguez. Y es muy buena ilustración, pero en sentido negativo. Obviamente, el que se embriaga pierde el control de sus actos y es gobernado totalmente por el alcohol, que saca lo mejor de la persona, pero también saca lo peor de la persona. El borracho se vuelve más alegre, amoroso, dadivoso, cariñoso, bondadoso, pero al mismo tiempo más irritable, agresivo, violento, libertino, sin pudor, sin vergüenza, inestable, sin juicio, sin razonamiento, e inevitablemente arruina su vida, daña a todos a su alrededor y termina perdiéndolo todo. La persona que se quiere embriagar tiene que seguir siempre los mismos pasos para poder embriagarse. Y recuerden, el Espíritu Santo está comparando el ser lleno con el Espíritu Santo con la embriaguez, pero en el sentido opuesto. Entonces, ¿cómo se embriaga alguien? Pues tiene que seguir estos pasos. Primero, debe ir a donde venden las bebidas,
Aunque las tenga en casa almacenadas, tuvo que ir a donde las venden y las compró, ¿verdad? Porque el alcohólico así es, se provee y tiene allí siempre su reserva. Segundo, tiene que pagar por las bebidas, aunque se las regalen, alguien tuvo que pagarlas. Tercero, tiene que empezar a beber y seguir bebiendo hasta embriagarse. Obviamente no se embriaga con la primera copa, pero a medida que sigue consumiendo, por lo general, ni se da cuenta cuando ya se ha emborrachado, aunque todos a su alrededor se dan cuenta y le dicen, ya estás borracho, y dicen, no, no estoy borracho, ¿no? Porque es a veces imperceptible para el borracho. Y número 4, sufre las consecuencias de su embriaguez, pues perderá el control, hará locuras, dirá cosas ofensivas, se dañará a todos los que le rodean. En Proverbios 23, del 29 al 35, enumera las terribles consecuencias del que se embriaga. Sin embargo, el Espíritu lo está comparando, y esos mismos pasos son los que debemos dar para ser bautizados, llenos del Espíritu Santo. Fíjense, tiene que ver con venir, con pagar, con beber y con las consecuencias. El primer paso es venir a Jesús. Él es la fuente, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo, Él es el que da el Espíritu Santo. Eso se hace en oración. Le pedimos a Jesús que nos llene, le pedimos que nos bautice con el Espíritu Santo. Segundo, hay que pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Una entrega total, renunciar al pecado, a todo lo oculto y vergonzoso, renunciar a practicar el pecado, decidir restaurar relaciones, perdonar de todo corazón, no tener raíz de amargura en el corazón, que es una de las causas por las que muchos no están llenos del Espíritu Santo. Tercero, empezar a beber de Cristo. Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bebemos el agua que da Jesús cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Esto es, cuando oímos, leemos, escribimos, estudiamos, meditamos y memorizamos la palabra de Dios, cuando oramos, intercedemos, damos gracias, alabamos, cantamos, glorificamos a Dios, ayunamos y celebramos la cena del Señor. Todo lo anterior en el contexto de la iglesia. Por eso la importancia de reunirnos, de estar reunidos con 2 o más creyentes en el nombre de Jesús, porque así es como explica la misma Escritura en Efesios 5, donde dice, no se embriaguen con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. En el versículo 19-20 dice, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? Hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está describiendo una reunión de iglesia. Y cuarto, disfrutar los beneficios de estar bautizado, de estar lleno del Espíritu Santo. Para eso es necesario saber y conocer si hemos sido bautizados, llenos del Espíritu Santo, porque hay quienes piensan que solamente el que habla en lenguas está lleno del Espíritu Santo, pero la Escritura dice que aquel que manifiesta gozo, aquel que adora a Dios con su corazón, aquel que profetiza, aquel que era un vago y un flojo y ahora sirve, aquel que se avergonzaba de hablar de Cristo, pero que ahora le habla de Cristo a todos, aquel que antes no manifestaba amor y ahora ama a Dios con todo su corazón, ama más a su esposa, a sus hijos. La Escritura dice que esas son evidencias de que estamos llenos con el Espíritu Santo, cuando nuestro carácter irritable se vuelve tierno, se vuelve dulce, cuando somos compasivos. Pero definitivamente va a haber un cambio en nosotros y la gente que nos rodea se va a dar cuenta. Veamos el cuarto bautismo que enseñó Jesús, el bautismo en fuego. Jesús es el que bautiza en fuego. Lucas 3:16 al 17. Yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos.
Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. El bautismo en fuego es para limpiarnos. Limpiará su era. El bautismo en fuego es para agruparnos, recoger el trigo. El bautismo en fuego es para separarnos en su granero. El bautismo en fuego es para purificarnos, quemará la paja. ¿Cómo somos bautizados en fuego? Como acabamos de ver y leer, el bautismo en fuego es para limpiarnos, agruparnos, separarnos y purificarnos. Ahora, ¿es posible ser bautizado en el Espíritu Santo y no ser bautizados en fuego al mismo tiempo? ¿El bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en fuego son un solo bautismo o vienen las dos cosas juntas? Esta es una pregunta que se ha debatido teológicamente durante siglos. Dejando a un lado las posturas y debates teológicos, la Sagrada Escritura sí nos muestra ejemplos de hombres que tenían todas las evidencias del bautismo en el Espíritu Santo, pero que, sin embargo, no estaban bautizados en fuego, es decir, no andaban en santidad y rectitud delante de Dios. Un ejemplo es Judas Iscariote. Él testificaba de Cristo, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, evidencias definitivas del bautismo en el Espíritu Santo, pero que al mismo tiempo era un ladrón y además era del maligno. Hay otros ejemplos como Balaam y Sansón que ejercitaban los dones espirituales, pero sus vidas estaban reprobadas a los ojos de Dios. Jesús profetizó que en el día del juicio muchos vendrán ante él diciendo: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, manifestaciones del bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces Jesús les declarará: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Por eso advirtió Jesús que es por los frutos que se conoce a los verdaderos cristianos, y el fruto tiene que ver con la santidad y con el carácter. Como la Escritura dice, el fruto de santificación, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, un carácter transformado. Por eso es importante examinar en nuestras vidas no solo las evidencias del bautismo en el Espíritu Santo, sino también las evidencias del bautismo en fuego, que es muy poco predicado, porque se ignora, y como hay tanto debate, pues casi ni lo mencionan, pero es una doctrina elemental, es una doctrina esencial, es el ABC del Evangelio de Cristo. Y al examinar las evidencias del bautismo en fuego, si descubrimos que el pecado persiste en nuestras vidas y los pecados ocultos y secretos ya se han hecho un hábito en nosotros, debemos pedir a Jesús con todo el corazón que nos bautice en fuego. ¿Cómo somos bautizados en fuego? Clamando y rogando a Dios que nos purifique por completo, ayunando. A veces es necesario ayunar para ser purificados. Es uno de los propósitos del ayuno, para que el Espíritu Santo queme de nuestras vidas todo pecado y desarraigue y extermine todo pecado secreto u oculto, así como toda amargura, toda raíz de amargura, todo resentimiento, toda falta de perdón, para que podamos vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Cuando escudriñamos las Escrituras, descubrimos que es muy claro que el fuego no solo es símbolo de juicio y del Espíritu Santo, sino que también es símbolo de purificación y limpieza de pecados, lo cual es parte de la esencia misma de la obra del Espíritu en la regeneración y continua santificación de nuestras vidas.
El fuego no siempre, pues, es un símbolo de juicio, de ira y del Espíritu Santo. Malaquías 3, del 2 al 3 dice: porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él se sentará, hablando del Mesías, como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Está hablando de que Él es como fuego fundidor y habla de purificación. En Zacarías 13:9 Dios dice: y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Está hablando aquí que el fuego es para refinarnos. Otras escrituras que reafirman esto son Isaías 4:4, que dice: cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. En el contexto está hablando de que es el fuego que va a lavar las inmundicias. Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7, un pasaje muy conocido, dice que cuando vio Isaías al Señor en su trono, voló hacia él uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre su boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpia tu pecado. El fuego quitó la culpa, el fuego limpió el pecado. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, o sea, se limpia. El fuego es para limpiar las impurezas del oro, para que quede solamente oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. También podemos recordar el fuego purificante que limpiará al universo, que limpiará la tierra de todo rastro pecaminoso, y así regenerarla y renovarla en los tiempos finales, tal como lo profetizó Pedro por el Espíritu Santo en 2 de Pedro capítulo 3, que dice que la tierra entera va a ser quemada para ser purificada. De forma parecida, cuando el Espíritu Santo nos regenera, el bautismo en fuego purifica nuestra alma, dando muerte al hombre viejo de pecado y creando una nueva forma de vivir en el Espíritu. La morada interna del Espíritu Santo luego continúa purificándonos desde adentro y dándonos poder para darle muerte a las obras pecaminosas de la carne, tal como lo manda el Espíritu Santo en Romanos 8:13, que dice: porque si viven conforme a la carne morirán, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? Mediante el bautismo en fuego. Colosenses 3:5 es un mandamiento para todos nosotros: hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces el bautismo en fuego es eso: buscar la santidad, consagrarnos más a Dios, ser purificados por Dios. Ese es el bautismo en fuego, y es tan necesario como el bautismo en el Espíritu Santo. Concluyamos analizando el quinto bautismo que enseñó Jesús, el bautismo de sufrimiento. Lucas 12:50. Pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo, y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Es morir por el Evangelio. Mateo 20, del 20 al 22. Entonces, la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y, arrodillándose, le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. El bautismo de sufrimiento se manifestó cuando Jesús murió en la cruz.
Marcos 10, 33 al 34. Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los 3 días resucitará. El bautismo de sufrimiento se mostró cuando los discípulos murieron por el Evangelio. Marcos 10:39. Si podemos, ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. El bautismo de sufrimiento implica que debemos morir cada día. 1 Corintios 15, 31. Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. Debido al bautismo de sufrimiento debemos completar las aflicciones de Cristo. Colosenses 1:24. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Cómo somos bautizados en sufrimiento? Todos los seres humanos sufrimos, y como aseguró Job, nacimos para la aflicción. Así fue en la vida de Jesús, en la vida de Pablo, de Pedro, en la vida de todos los grandes hombres de Dios que nos muestra la Biblia. Es la manera en cómo reaccionamos y cómo enfrentamos todo eso lo que determina si aceptamos el bautismo en sufrimiento o no. ¿Cuáles fueron los propósitos de Dios en el bautismo de sufrimiento de Job? Aquí están los 4 propósitos y los 4 beneficios. Primeramente, salvación. Ese es el primer propósito, ese es el primer beneficio. Aunque Job era el mejor de todos los seres humanos, eso no le bastaba para entrar al cielo, porque para ser salvo es necesario el arrepentimiento, porque el arrepentimiento produce fe, y por gracia somos salvos por medio de la fe. Por eso dijo Job, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. A los que ya somos salvos, el sufrimiento nos salva y nos libra de la soberbia y nos hace que nos mantengamos humildes. Segundo propósito, segundo beneficio, revelación. Job dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. El sufrimiento nos hace ver a Dios de maneras que jamás podríamos a menos que experimentemos dolor. Es en el dolor y el sufrimiento que se nos revela el poder y la majestuosidad de Dios. Pablo, nadie puede negar, todos están de acuerdo en que ha sido el mejor cristiano que ha existido en toda la historia. Nadie lo ha podido superar hasta el día de hoy, ni creo que lo llegue a superar nadie. Pero él empezó con el pie derecho, él entró con el pie derecho en la vida cristiana. Cuando fue lastimado por Dios, tirado al suelo, porque cayeron todos, y él supo que ese Jesús a quien él perseguía era Jehová, era Dios, era el creador de los cielos y la tierra. Su primera oración fue, ¿quién eres, Señor? Le pidió, quiero conocerte, revélate a mí. La revelación del poder y el carácter de Dios vienen por medio del sufrimiento. Por eso es que Dios le dijo a Ananías, ve y dile que yo lo he escogido y le voy a enseñar todo lo que tiene que padecer por causa de mi nombre, porque cuando mayor es el sufrimiento, mayor es la revelación. También mayor es la salvación y somos usados por Dios para alcanzar a otros. Salvación, revelación,
tercer propósito, tercer bendición, comunión. Job dijo, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Una relación, una comunicación. En medio del sufrimiento experimentamos un compañerismo y una comunión con Dios única e inolvidable. Y eso lo han testificado todos los que han estado presos, que han sido perseguidos, encarcelados, torturados, lastimados por causa de Cristo. Pero no necesitamos a fuerzas tener que ser encarcelados. Dios le da una dosis de sufrimiento a cada uno y en cada dosis deberíamos tener estos beneficios: salvación, revelación, comunión, y el cuarto, crecimiento espiritual. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando somos bautizados en sufrimiento, esto es, cuando damos gracias a Dios y lo adoramos a pesar del dolor, a pesar de la tribulación, a pesar de la tragedia, a pesar de la crisis, a pesar de la angustia y la aflicción, y perseveramos en seguirlo, obedecerlo y amarlo, entonces crecemos espiritualmente. Es importante entender los 6 bautismos que están vigentes para nosotros, los creyentes, para tener la plena certeza y seguridad de nuestra indestructible y eterna unión con Cristo, y los unos con los otros, de manera que estemos completa y totalmente seguros de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Ni tribulación ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, porque al vivir con la seguridad de nuestra salvación, podemos vencer todo lo que venga a nuestras vidas, y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Jesucristo que nos amó. Desde el momento en que creímos en Jesús y lo recibimos, Dios nos bautizó en Cristo. Nos hizo uno con Él y en Él, por toda la eternidad, al mismo tiempo que nos bautizó en el cuerpo de Cristo. Esto es, nos hizo miembros de la iglesia de la familia de Dios al ser engendrados espiritualmente por Dios. Una vez que hemos creído y sido salvos, entonces nos toca a nosotros dar el primer paso de obediencia en la vida cristiana y ser bautizados en agua como testimonio público de nuestra fe. Y a partir de ahí debe comenzar una vida de compañerismo con otros creyentes y discipulado, por medio de las cuales Dios nos bautiza en el Espíritu Santo, y en el proceso de nuestra santificación somos bautizados en fuego por Dios para poder vivir en santidad. Y a medida que testificamos de Jesús a todos los que nos rodean, vamos experimentando el bautismo de sufrimiento por amor a Cristo. Y su causa, al ser odiados, perseguidos, vituperados, calumniados y asediados por el mundo, la carne, el diablo y sus demonios, pero siempre con la convicción plena de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, y ciertísimamente seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tarea 15. Seguir poniéndose al corriente con las tareas previas si aún no lo has hecho o empezado a hacer. No lo tiren al bote de la basura. Cada 8 días les digo, pónganse al corriente. Y más de la mitad todavía no se ha puesto al corriente. La verdad, hagan sus tareas. De verdad, los únicos bendecidos o perjudicados somos nosotros si no ponemos en práctica lo que estamos recibiendo. Y resolver el cuestionario 3 de los cimientos. Si alguien tiene duda, mándeme WhatsApp. Algunos me han dicho, oye, que pues no sé cómo se hace. Es muy simple, le picas allí y vas siguiendo paso a paso las instrucciones, pero les puedo ayudar con muchísimo gusto, para eso estamos. Entonces, esa es la tarea y vamos a la pregunta a misioneros. Comparte tu experiencia personal respecto a cómo has ejercitado la doctrina de bautismos en tu vida y en tu ministerio.
Adelante, Gerard. Gracias, Beto. ¿Sí me escuchan? Sí, fuerte y claro. Ok. Pues vamos a, ya escucharon ¿quieres que primero yo la diga, Beto, o le preguntamos a alguien por ahí? Sí, pues empieza tú. Ok, Así que, como te la especifiqué un poquito más en el WhatsApp. ok. Pues bueno, mi experiencia eh, personal respecto al bautismo en agua, pues honestamente no, yo cuando me bauticé, pensé que iba a sentir algo así como que muy padre, muy bonito, pero la verdad no sentí nada, o sea, por decirlo así, en sentimiento o emoción, pero fue bueno porque fue un testimonio público acerca de, pues, de lo que hemos aprendido, de que ya soy cristiano, eh, pero sí tenía yo esa fe o esa convicción de lo que estaba haciendo. Posteriormente, eh, yo experimenté el bautismo del Espíritu Santo cuando al menos mi experiencia fue a lo mejor muy diferente. En ese tiempo que yo me empecé a congregar, hacían una oración ahí en el lugar donde estaba congregándome y decían, pues recibe el Espíritu Santo o recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, pues la verdad a mí no me ocurrió nada. Quiero ser honesto, me sucedió de una manera muy diferente que yo lo entendí, porque incluso esa vez era un día de una trasnochada muy dura, de andar de vago, de andar con malos pensamientos, haciendo cosas indebidas en la noche. Eh, pero algo curioso que cuando yo regresaba ya a dormir cerca de las 3 4 de la mañana con otras personas, creo que esto ya lo he compartido, le pusimos un cassette ahí al carro y entonces empezó una alabanza. Digo que es muy raro porque la mayoría que yo he escuchado, pues es que estaban, o como se creía, que estaban en oración, orando en lenguas, y luego de ahí vi tantas cosas, ¿no? Personas que estaban, según llenándose del Espíritu Santo y hacían como que la finta que estaban tomando vino y así como que muy raro. Pero a mí me ocurrió que después de que yo pongo ese cassette, empiezo a escuchar una alabanza, pero yo ahí lo entendí. O sea, no hablé en lenguas, no hablé que te dijera yo eh, palabras así celestiales como a muchos les pudo haber acontecido, pero sí entendí que fui bautizado con el Espíritu Santo, comprendí lo que estaba ocurriendo en mi vida cristiana y de ahí empezó una vida de un poquito de vida, puedo decir yo, de obediencia a Cristo, de obediencia a Dios, porque fui convencido de algo que yo no lo entendía. No entendía que el fornicar, que el tomar vino o que el entrarle un poco ahí a la droga, eso era pecado. Y eso, fíjate bien, porque la verdad es que donde yo iba había otros jóvenes que también se iban así de farra, pero yo pensé que era lo mismo, era normal eso para los cristianos, como se veía en la iglesia tradicional, o sea, que eso estaba, pues estaba bien, pero nadie me discipuló en ese momento, nadie me decía nada, sino que pues asistía a 2 reuniones por semana y pensaba yo que era normal que uno hiciera cosas indebidas. En ese momento entendí, o el Espíritu Santo más bien me redarguyó de lo que era el pecado y empezó otro caminar. Entonces empecé a dar, por llamarlo así, ciertos pasitos
en el que me sentía ya incómodo con lo que hacía, y fue esa incomodidad e incluso la enfermedad, incluso problemas, fueron las que me llevaron a ser obediente, o sea, a someterme a algo más grande que yo, y entendí que era comprendí que acerca de la salvación de la vida eterna, lo que me había dado Cristo, y que ya había sido yo bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, la manera en la cárcel que se hace, bueno, ahorita ya para el bautismo en agua, pues sí tenemos, yo no lo pedí ni nadie, pero el director concedió ahí un lugar, lo construyó. ¿Por qué? Yo no lo sé, o sea, ni tampoco pregunté, o sea, para los cristianos solamente, e incluso hizo algo que él vio porque por ahí o alguien le platicó, hicieron pues yo le llamo como un jacuzzi, aunque le llaman ¿cómo le dicen? Llevis el baptisterio o algo así. Sí. Pero es que algo así como un jacuzzi, y ahí es donde se bautiza, ¿no? Pues sí, porque nosotros sabemos de que los podemos bautizar en un tambo o en la alberca. Yo llevaba anteriormente una alberquita de plástico, pero ahora pues él afortunadamente nos dio ese lugar para puro cristiano, y pues ahí nos reunimos, y en ese lugar pues son discipulados, y ahí mismo se llena se llena el jacuzzi y ahí los bautizamos, ¿verdad? Eh, pero pues eso es lo que de la manera. Ahora, para el bautismo del Espíritu Santo, pues yo les he enseñado que es solo Jesucristo. Nosotros podemos orar y podemos orar por ellos, ponerles las manos para bendecirlos, pero el único que les va a bautizar es Jesucristo. También pues enseñamos lo que viene en el manual, que puede venir acompañado de alegría, pero también te puede redarguir el Espíritu Santo de algún pecado, y no necesariamente tienes que hablar en lenguas, y no necesariamente tienes que andar bailando o brincando como se ve en muchos lugares, ¿no? Entonces esa es mi experiencia. Y por ahí pues está por el jefe Bolaños, de una vez. De una vez me pasa la guillotina. Y luego trae la guayabera de Jarochilandia, creo, por ahí. De Veracruz. De Veracruz, puerto Pues, más bello que nunca. pues gracias, buenas noches a todos. Pues respecto a lo que se está tomando ahorita acerca del espíritu, del bautismo, pues yo creo que cada caso es diferente, ¿no? Yo les comentaba hace 8 días, creo, acerca de mi estancia allá en el hotel de San Mateo Jalpa, Xochimilco, y que para mí fue una grande bendición. De hecho, es algo que tengo siempre en mi mente, porque yo ahí viví cosas impresionantes. Yo les he comentado, estaba yo a punto de suicidio ya, decidido a no amanecer al día siguiente. Ya lo que estaba yo viviendo internamente, o sea, hacia adentro de mí, ya era insoportable, insoportable. Las culpas, todo lo que yo traía, que se me agolpaba, ya había pasado yo días muy fuertes y ya tenía yo la decisión firme de quitarme la vida. Ya, mañana ya no amanezco. Fue una experiencia maravillosa porque yo me acuerdo que me encontré al hombre que me invitó a la reunión cristiana. Le encontré y le platiqué muchas cosas, me desahogué ahí con él y él me invitó a la reunión. Y yo asistí esa tarde a la reunión, muy decepcionado cuando vi a la bola de hipócritas, aleluyos ahí con sus Biblias, sus libros negros ahí, todos sentados ahí. Me sentí muy, muy frustrado. Dije, vengo a ver con esta bola de falsos, ¿no? Pero me quedé porque el hombre me había invitado, porque me iba a presentar a alguien
alguien que me iba a ayudar con los problemas en mi vida. Y yo fui porque dije, pues este va a ser un abogado y una feria y pues me va a sacar libre, ¿no? Que era lo que yo más quería. Y bueno, pues me pasaron dos cosas en ese día, ¿no? Dos cosas porque pues sí, alcancé mi libertad y también ahí en ese salón se murió José Luis Bolaños. ¿Por qué les comento esto? Porque cuando yo escuché la palabra, cuando empezamos a cantar, es necesario que yo se los comente tal cual. Yo tiempo antes había recibido la Biblia que me había dado Conchita y les he comentado el texto bíblico que yo leí, nada más un texto bíblico. La abrí y ahí estaba, Romanos 8:18, más tengo por cierto que las aflicciones que en el presente vives en nada se comparan a la dicha venidera que en vosotros habrá de manifestarse. Y esta palabra pues entró hasta lo profundo de mi ser, ¿no? Una esperanza y muy fuerte. Después, como al mes, que fue cuando llegué a la reunión esta, pues estaban cantando el canto muy bonito de lo mejor del trigo. Y de alguna manera se empataron ahí tanto el texto que había leído con el canto que estaba entonando. Y desde ese momento yo empecé, Dios me quebrantó y muy fuerte, algo muy fuerte ahí. Y lo que me pasó a mí a través de estar escuchando y todo eso, que muy poco recuerdo lo que yo escuché, pero hubo un cambio radical en mi persona, un cambio total. Yo estoy seguro, ciertísimamente seguro, que ese día yo nací de nuevo. Y juntamente con el nuevo nacimiento vino el bautismo del Espíritu Santo, que es, a como yo lo entiendo en las Sagradas Escrituras, dice el apóstol Pablo. Lo repite a los Gálatas, lo dice a los Efesios, se los dice a los Corintios, ¿no? A los Efesios les dice que habiendo recibido la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo. Y yo entiendo que este sello pues simboliza o significa el bautismo, que es un sello de propiedad, un sello de permanencia. Luego a los Gálatas les dice, recibieron el Espíritu por la fe o por las obras de la ley. Y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, yo sé que yo ahí recibí el bautismo del Espíritu Santo porque mi vida cambió totalmente. Mi vida cambió radicalmente, tanto internamente como mi comportamiento hacia afuera. Después pues vinieron otras broncas, ¿no? Pero yo sé que ese día recibí el Espíritu Santo. Después tuve yo, ya después de eso, yo me entregué ahí al Señor, con todo, la verdad, con todo, porque era mi pasión, una pasión, por eso les digo que yo nací de nuevo y fui bautizado con el Espíritu Santo. Ya después de algunos meses, ya vino lo del bautismo en agua y ya después de unos meses me bauticé en agua, ¿no? Fue una experiencia también muy bonita, muy agradable, muy fuerte también para mí, este bautismo, de una manera como que fortaleció lo que ya traía yo, ¿no? El bautizarme, el obedecer el mandamiento del Señor de bautizarme, y fue algo también muy maravilloso. Después, cuando yo salí de la prisión, yo tuve dos experiencias que me hicieron en un momento dado, pues buscar la verdad. Me acuerdo que en una ocasión fue un predicador allá donde nos reuníamos y empezó a hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo y de la experiencia de hablar en lenguas. Entonces yo decía, como yo entré en conflicto, porque a mí como nunca me dijeron, haz una oración de fe, recibe a Jesucristo para que seas salvo, pues yo nunca hice eso, ¿no? Y luego lo escuchaba yo ahí en la congregación de la oración pública de fe y todo eso para ser salvo, y yo entraba en dudas, ¿no? Sí, ya se los comenté. ¿Seré salvo? ¿No seré salvo? ¿Qué pasa? Eso a mí nunca me dijeron. Y bueno, pero aunado a esto, que fue este hombre y hablaba acerca del bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas, y me acuerdo que empezó, a ver, ¿quién no habla en lenguas? Ya no, es que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, y ya pasó, y me acuerdo que me puso manos y me decía, repite, repite, y empezaba a hablarle él así en un lenguaje raro, ¿no? Y a ver, repite, y hasta me apretaba la cabeza, y pues yo por más que quería repetir, no repetía ni papa, ¿no?
Total que pues yo me frustré también. Dije, caray, pero entraba yo en dudas. Fui lleno del Espíritu Santo, fui bautizado o no fui bautizado, ¿no? No hablo en lenguas. Después asistí al Reclusorio del Oriente, fue un hombre también, no les digo nombres, pero fue una persona también que empezó a hablar del bautismo del Espíritu Santo. Y ahí pues decía él, ¿no? Relájense y respiren profundamente y mantengan su mente limpia y no sé qué tantas cosas para ser llenos del Espíritu Santo, para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí otra vez, ¿no? Y la respiración. Y a mí se me hizo más raro todavía eso, porque eso hacíamos cuando yo andaba ya con los monos estos aparte, ¿no? El Señor andaba en otros asuntos, ¿no? Hacíamos respiraciones para relajarnos, pero para entrar en un estado de meditación profunda y de mediunidad y todo eso. Y decía, caray, estas cosas que están pasando, ¿no? Entonces, pues, yo les digo que ese día, pues yo estaba con dudas, hasta que yo de pronto, pues me puse a ver y a leer la palabra de Dios. Y me encontré ahí con Hechos capítulo 10, ¿no? Cuando el apóstol Pablo está predicando con Hechos 2, cuando es el primer sermón de Pedro, que está predicando y cuando les hace, bueno, cuando les dice, ¿verdad? Que a este es al que ustedes crucificaron, dice, se compungieron de corazón y le dijeron, bueno, ¿y ahora qué haremos? Y ya les dijo Pedro, lo que tienen que hacer es arrepentirse, bautizarse, ¿no? Y van a recibir el Espíritu Santo. Caray. Y luego leí ahí mismo cuando Pedro está con Cornelio y que les está predicando también, y de repente la experiencia impresionante, ¿no? Que reciben primero el bautismo del Espíritu Santo y después se bautizan. Dije, pues aquí está el asunto. Yo recibí primero el bautismo del Espíritu Santo y después me bauticé en agua. Y empecé a buscar y empecé a escudriñar. Porque nosotros sabemos que así como nosotros creemos, hay muchas experiencias de gente que dice que primero recibes a Jesucristo y después la llenura, el bautismo del Espíritu Santo puede ser allá en cualquier tiempo, ¿no? Y esto de alguna manera, a lo que yo entiendo, hace violencia a lo que dice la Biblia. Porque en el momento que recibimos a Cristo, dice el apóstol Pablo que en Cristo está toda la plenitud de la deidad. Y si viene Cristo a mi vida, viene el Espíritu Santo de Dios. Y viene el Señor también, el Dios Padre. Entonces, vemos esta situación, digo, bueno, bendito sea Dios que pude aclarar esto, ¿verdad? En mí, que recibí el bautismo del Espíritu Santo y después me bauticé en agua, ¿no? Porque ahorita lo que nos decía Beto, de lo que dice el estudio, yo lo he leído y lo he repasado, el bautismo en agua no nos salva, no nos salva. Y entonces aquí parece que hay una contradicción allí en Marcos, ¿no? Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dice entonces, aunado al creer y el bautismo es lo que nos ha aunado a la fe. Y entonces ya estamos hablando de que tenemos que tener fe para ser salvos, pero bautizarnos también, porque si no nos bautizamos no hay salvación. Ya son obras. Pero bueno, el asunto está así, ¿no? Porque el creer en Jesús, en el momento de la fe, de creer en Jesús, realmente en el nuevo nacimiento, viene el Espíritu Santo, porque somos renacidos por el Espíritu Santo. Entonces no es un acto posterior. Y esto que les estoy comentando a ustedes, pues es algo que yo hago, tanto en la prisión como en la iglesia, ¿no? Enseñar esto, predicarles a la gente realmente, el Evangelio, pero así tal y como nos dice el Señor Jesucristo, primero el arrepentimiento, primero que se arrepientan, primero es hablarles del sacrificio de Jesús en la cruz, porque murió por nuestros pecados. Y una vez que se presenta el Evangelio, la palabra de verdad, el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer a la persona que le estamos hablando de pecado, dice Jesús eso, ¿no? Los convence de pecado, ¿no? Y los guía al arrepentimiento, para que esto produzca la fe en el sacrificio de Jesús. Y una vez que por fe creen en este sacrificio,
reciben el perdón de pecados y reciben el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Porque nosotros hemos aprendido esto y no me van a dejar mentir, que el bautismo sucede una sola vez. Es cuando el Espíritu viene y después la llenura es algo que nos corresponde a nosotros estar buscando constantemente. Estar buscando ser llenos. No ser bautizados y rebautizados y rebautizados. No. Sino el bautismo ocurrió una vez y ahora buscamos nosotros la llenura a través de pues el arrepentimiento, la lectura, la oración y todo lo demás. Y eso es lo que yo enseño en la iglesia y enseño en la cárcel. Y lo practicamos pues de esta manera. Lo practicamos de esta manera porque pues de esa manera es como Dios pues me lo ha mostrado. Y lo hacemos así. Y bueno, pues ahí vamos, ¿no? A través de la enseñanza, sí, igual pues en un tambo, en la prisión, ¿no? Y donde se puede bautizarlos donde sea. Igual la misma enseñanza a la gente y yo les digo, les voy a repetir, si usted le predica el evangelio a una persona y esta persona creyó y se quiere bautizar, bautícenlos inmediatamente. A mí no me los anden trayendo aquí a la congregación porque bautícenlos ustedes, el mandamiento que es para ustedes, es personal. Es personal. No dice ahí, y habiendo creído, se los llevaron a la congregación para que el pastor los bautizara. No, dice, bautícelos, ¿no? Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es pues, prácticamente lo que enseñamos, ¿no? En la iglesia. ¿No? Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Bolaños. Y pues sí, yo creo que el primer paso es, bueno, lo hemos aprendido, ¿no, Bolaños? El primer paso es el arrepentimiento. Y a veces yo les he dicho, bueno, o me han dicho, bueno, ¿de qué me tengo que arrepentir? Arrepiéntete primero de no creer, de la incredulidad a creer. Ese es el primer pasito para el arrepentimiento. Por eso Jesús nos dice, arrepentíos y creed, ¿verdad? Primer Sí, paso al ¿verdad? arrepentimiento. Sí. Por ahí estaba Adolfo Cervantes Lona. Hola, buenas noches. Hola Adolfo, buenas noches. Pues saludos para todos. Bueno, con relación a mi experiencia, en cuanto al bautismo, yo me bauticé en Irapuato, allá en la congregación con la que comencé yo, a buscar de Dios. Lo que sí, ahorita que ustedes escuchaban lo que están diciendo, en mi experiencia personal, fíjate que yo recibí a Cristo en la cárcel, en Uruapan, Michoacán. Y cuando salí, yo no sentí que fuera cristiano, ni me acordaba de eso, de la oración de fe. Como un año después que vine a dar yo al Rosarito, Baja California, ya con mi hermano Héctor, fue que en una congregación ahí donde él asistía, hice yo otra vez la oración de fe. Y, y bueno, lo que yo estoy seguro es que desde la primera vez que yo acepté a Cristo, yo creo que es lo que decía el jefe Bolaños ahorita del bautismo, porque yo no he bautizado, ¿no? Desde que crees, pero el arrepentimiento vino ya una vez que ya yo creí que ya el Espíritu Santo estaba en mí, aunque yo no lo sabía. Evidentemente yo no lo sabía, pero ahora creo que es así porque tiempo después yo sí quería cambiar. La primera vez yo no quería cambiar y la segunda vez sí quería cambiar, entonces yo me pongo a pensar en eso que dice que Él convence de pecado, de justicia y juicio. Y el que me llevó a arrepentirme, en realidad me ha llevado al arrepentimiento, porque yo creo que eso es todos los días, es desde que el Espíritu Santo vino a mí, porque ya yo en algún momento comencé pues a caminar en la fe, a congregarme, a discipularme y todo eso. Entonces vino la oportunidad del bautismo en agua, y fue cuando yo me bauticé. Y ahora, bueno, nosotros en el Cerezo constantemente estamos teniendo bautizos, pero una vez que los muchachos ya tienen conciencia
lo que es el arrepentimiento, ¿no? Genuino, como decían ahorita, un cambio de actitudes y que ellos ya básicamente están listos para sepultar al viejo hombre, ¿no? Como lo que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, ¿no? Lo que simboliza. Entonces así es como lo hacemos ahora. Bautizamos una vez que ya pues son parte de la congregación, que son parte de la familia de Dios, que ya respondieron al mensaje, que se están congregando, que ya hay evidencias de que son nacidos de nuevo y cosas por el estilo, y que ya viene por cuestión de ellos la convicción de bautizarse, o sea que ellos ya quieren pues dar evidencia pública de que se han unido a la causa de Cristo o que son parte de la familia de Dios, ¿no? Entonces, pues eso es lo que básicamente yo al principio de cuando yo me convertí, yo vi muchas cosas en diferentes iglesias de manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, muchas que pues yo las vi, y aunque muchos no lo crean así, yo sé que Dios se mueve de muchas formas, que el bautismo en el Espíritu Santo sí tiene que ver con muchas manifestaciones, de pronto que Dios sí hace. Entonces, en algunos lados no las permite, no les dan libertad y esas cosas, pero hasta cierto punto sí es así. Sí, hay el don de lengua, sí existe todas esas cosas de profecía y sanidades, milagros, sí existen, pues. O sea, también tiene que ver con ese bautismo y de acuerdo totalmente con Alberto, ¿no? ¿Quiénes pueden bautizar? Yo creo que todos los que tengamos fe. Y Amén. solamente Jesús bautiza en el Espíritu Santo, Amén. ¿verdad? Gracias, Dios los bendiga. Por acá los estamos esperando. Por allá nos vemos pronto. Buenas noches. Por allá nos vemos pronto. Pues alguien más por ahí, a ver quién está por ahí que quiera dar su. Ahí está Raulito. A ver, Raulito. Hasta ahorita me está cayendo el 20 de que cómo pude recibir al Espíritu Santo. Al principio, 2 veces hice la oración de fe, pero a mí tampoco me pasaba nada, ni sentía nada y seguía yo ahí haciendo de las mías. Pero de repente, ya después cuando se acabó todo, andaba yo tocando puertas y nada, ninguna puerta se abrió. Me tuve que ir a mi clínica, donde éramos 2 médicos familiares, uno de urgencias y un dentista. Y está enclavado en Tlalmanalco, allá al pie de los volcanes. Después de que anduve yo por acá, por el Estado de México y por toda la República, porque tuve la oportunidad, pues más bien no tuve la desfortuna de andar de chismoso y llegar a otros lugares. Y pues no sentía nada y de repente vuelvo a repetir, se me cerraron las puertas y fui a dar allá. Y pues de repente un día estaba yo bañándome y comencé a llorar. Yo ni sabía por qué, pero comencé a llorar, me comencé a bañar y me comencé a arrepentir de todas mis tonterías y a pedir perdón. Y creo que fue una de las cosas con que yo recibí al Espíritu Santo, cuando hubo un verdadero arrepentimiento de mí para mi vida. Y de ahí comencé a cambiar y entonces ya después conocí las prisiones, ya me dediqué más a eso, después ya la jubilación y todo. Y ahora comparto y he tenido la oportunidad, por ejemplo, un día estábamos asistiendo a un doble A y yo dije, bueno, pues yo qué tengo que hacer en un doble A y menos en Tepito. Y ya comencé a dar servicio y todo, y después comencé a compartir de la palabra. Y sí hubo oportunidad de que algunos internos del doble A recibieran a Cristo y todo, y después comencé a llevar Biblias, y después ya me andaban buscando porque tenía para que les diera Biblias.
Pero todo eso lo hice con el permiso de que era un sacerdote católico, sumamente católico, pero así hasta la pared de enfrente, pero tuve la oportunidad de estar ahí y hacer, y algunas veces me acuerdo de un muchacho que era santero y traía todas sus sus pulseras y sus collares y todo. Y de repente ya dejó de llevarlos y me dice, oiga, doctor, ¿sabe qué? Que ya me quité todas esas cosas. Dije, pues qué bueno, creo que eso ya sí, tuve la oportunidad y después, cuando he tenido oportunidad, pues lo hago cuando voy a las caravanas, pues comienzo a testificar, a dar, a tratar, entre consulta y consulta hay oportunidad de hacerlo. Y pues esa es la cosa que uno no se explica cómo recibe uno el Espíritu Santo, hasta ahorita que me acordé de cómo por los hechos, por tu arrepentimiento, porque de la nada comienza uno a llorar, comienza uno a emocionarse, a arrepentirse. Y después dije, entonces hoy más bien me convencí que el Señor me dijo, es que yo te contraté para dentista, no te contraté para político. Y ya, y desde ahí yo fui muy feliz dando consulta y todo eso, y así fue hasta ahora que todavía sigo. Y hace poco me pude reunir todavía con los muchachos, con unos exinternos de allí de Santa Marta, y comenzamos a platicar y eso. Y es cuando tú ves que si no estás que tu vida ha cambiado de la noche a la mañana, de lo que eras o de las locuras, de una locura que no tiene sentido a una locura que tiene sentido, llevando a Jesucristo. Eso es Ah, todo lo que les puedo decir. Gracias, gracias Raúl. Pues qué bendición, la verdad, escucharlos. Yo a veces no me he podido meter ahorita a todas las reuniones, pero ya las veo desfasaditas. Pero qué bendición. Fíjate que, o sea, es que a veces ni siquiera lo podemos explicar, ¿verdad, Bolaños? ¿Verdad, Raúl? Lo que nos acontece, porque en una ocasión veníamos en un camión de Puebla no, de Aguascalientes para Puebla, porque ya veníamos para Veracruz. Pero en ese momento yo todavía como que así, como que flaqueaba y todo. O sea, yo sabía lo que tenía que hacer, pero todavía, pues el proceso es toda la vida. Y me acuerdo que Yevir, pues se descompuso el camión y nos quedamos en la carretera. Y entonces Yevir se para, ella iba en un asiento con Cristi, yo en otro con Abigail. Y entonces empezó ella a hablarles ahí, que quién creía en Dios y evangelizar y todo. Y yo me fui agachando y me tapé con la gorra. Me dio vergüenza. O sea, me dio vergüenza, pero fíjate, todo esto que te lo platico, porque creo que somos bautizados con el Espíritu Santo, pero luego viene esa transformación de la que hablaba Beto, los diferentes bautismos, y esos mismos yo entiendo que nos van llevando a predicar o a dar testimonio. Ya ahorita, pues con mis clientes no hay problema, les hablo, ¿no? Hoy en la mañana estaba ya donando plaquetas y me pregunta la muchacha del hospital que si había estado en la cárcel. Y dije, pues de aquí me agarro, ¿no? Para hablarle a la enfermera que, pues fueron 40 minutos ahí, o más de 40 minutos creo que en estar en esa maquinita. Y me dice, pero cuando me dice que se había entrado a la cárcel, y le digo, sí, y como que se queda sorprendida porque te están haciendo a la vez una encuesta por si te tatuaron, por si hiciste algo, por si tuviste relaciones con homosexuales, o sea, una serie de preguntas, ¿no? Y entonces cuando le dije que sí, como que se sacó de onda, ¿no? Pero ya le empecé a decir ahí, pues que ciertamente iba porque iba a predicar el evangelio. Y empecé a compartir el evangelio, pero esto yo no lo hacía, pues hace 30 años yo no lo hacía, me daba pena, me daba vergüenza.
sentía el dolorcito por no hacerlo, la conciencia, pero yo no lo hacía. Entonces, yo entiendo que es un proceso de toda la vida, esos pequeños bautizos, incluso lo que estamos viendo, Bolaños, acerca de la enfermedad, que es algo necesario, ¿no? Lo que vimos, el tema acerca de la enfermedad, que la enfermedad nos hace como que reflexionar acerca de la muerte, acerca de que no somos eternos, de que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y creo que todo, como dice Romanos 8:28, todo nos va ayudando a bien. Eso es lo que yo entiendo, lo que yo he comprendido, y pues bueno, Beto, pues yo creo que sería todo, y vamos a terminar con una oración para que se vayan tempranito a descansar. ¿Les Amén, parece amén. bien? Ok, vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia infinita. Te damos las gracias, Padre, porque es una gran riqueza el estar reunidos como tu pueblo. Y yo te ruego, Padre, que aun cuando no podamos entrar, algunos de nosotros, pues hay que ponernos a corriente, como ya lo mencionaba Beto, en las tareas, en ver con calma ahí nuevamente las contradicciones, en ver con un poco más con más detenimiento el estudio. Te rogamos que así lo hagas, Padre, que lo sigas haciendo. Oramos para que esa paz la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. La paz que tú nos has dicho, Padre, que sobrepasa todo entendimiento. La paz que tú mismo dices que sobrepasa todo entendimiento, porque no se puede comprender ni entender con el razonamiento humano, pero que tú la das, Señor, aún en aquellos bautizos, Padre, o en aquellos bautismos, Padre, que tal vez no son cómodos, como el del sufrimiento, el del fuego y todos los que podemos pasar, Señor. Pero ahí viene la paz tuya, porque tú has dicho en tu palabra que aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos, y por las aguas no nos ahogaremos, Señor, porque tú estarás con nosotros. Llévanos a descansar con bien, que podamos mañana, el día de mañana, levantarnos temprano con ese entusiasmo a buscar de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendiciones a todos. Gracias. Amén. Buenas noches. Adiós, don Bendiciones. Raúl. Buenas Bendiciones noches a para todos, Dios todos. los bendiga. No, Cuídense. no, está muy callado, Bendiciones. Ramón. Ya se salió el perro. Bendiciones, hermanos. Dios les Dios los bendiga. bendiga a todos. Bendiciones.